Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 30. Asalto a la iglesia abandonada. Capítulo 30. Asalto a la iglesia abandonada. Pero en ese mismo momento, Rías se dio cuenta de algo extraño. Akira, quien siempre había desconfiado de los demás y repetía constantemente cómo tenía que protegerse, ¿por qué se había abierto tan fácilmente y le había revelado su secreto a Akeno? ¿Su relación realmente había llegado tan lejos? Ella miró a Akeno, que casi había recuperado la compostura, aunque un leve rubor aún persistía en sus mejillas, y Rías no pudo evitar sentir como si acabara de descubrir algo significativo. Pero junto con esa constatación y llegó una leve sensación de disgusto. Como mujer, ¿era ella inferior a Akeno? ¿Era su rostro? ¿Su cuerpo? ¿O algo completamente distinto? ¿Por qué Akira permanecía tan cauteloso con ella, pero bajaba sus defensas tan fácilmente con Akeno, llegando incluso a revelar un secreto tan grande? Por primera vez desde la infancia, Rías sintió una emoción que nunca había sentido hacia Akeno y Mejima. No era solo rivalidad, sino una sutil y persistente envidia, mezclada con una punzada de orgullo. Era muy diferente de la competencia abierta y justa que solía compartir con Sona Sitri. Por cierto, Akeno, preguntó con naturalidad, aunque el tono no era nada ligero, ¿cuál es exactamente tu relación con Shin ahora? La pregunta parecía bastante inofensiva, pero había una clara implicación detrás de ella. Akeno, sin embargo, no pareció darse cuenta. O, mejor dicho, estaba demasiado absorta en sus pensamientos como para notar nada bajo la superficie. ¿Nosotros? Supongo que podríamos decir que ahora somos amigos. Una suave sonrisa floreció en el rostro de Akeno. Pero para Rías, fue como una daga en el corazón. Dulce y afilada, dirigida directamente a almas solitarias como la suya. Ustedes dos, no me digan que están saliendo. ¿Citas? Rías, ¿por qué lo piensas? Bueno, sí que volviste con el aspecto de alguien que acaba de terminar y un ejercicio intenso o algo así. Piernas temblorosas, cara enrojecida y ¿de verdad creías que no me daría cuenta? No te equivoques. Solo somos amigos, de verdad. Akeno negó rápidamente con las manos. Pero su reacción ligeramente nerviosa solo aumentó las sospechas de Rías. Aún así, Rías finalmente decidió confiar en ella. Después de todo, habían crecido juntas. Y ella sabía que Akeno no era el tipo de chica que se delataría tan fácilmente. Mientras tanto, después de la partida de Akeno, Akira finalmente abandonó su apartamento. Ayer ya se había ocupado de Rainare, el ángel caído. Pero aún había otros rondando por Ciudad Kuo. Y para Akira, eran, literalmente, puntos de experiencia andantes. Su objetivo hoy era a la vieja iglesia abandonada cerca de las afueras del pueblo. Aunque llevaba años desierta, era fácil encontrarla, ya fuera con un mapa o preguntando por ahí. Al llegar a las inmediaciones, Akira comenzó a probar sus recién mejoradas habilidades de detección. Pisó el suelo y aprovechó el poder de la tierra bajo sus pies, dejando que sus sentidos se extendieran por el terreno. Si bien no estaba al nivel de Enkidu, que podía manipular completamente la tierra, Akira ahora podía al menos realizar funciones básicas como detectar energía y extraer energía del suelo. Un suave zumbido de maná vibró bajo sus plantas. A través del poder de la tierra, los sintió claramente. 4 fuentes de energía mágica dentro de la iglesia. 3 de ellos irradiaban un aura similar a la de Rainare. Casi con seguridad eran más ángeles caídos. El que quedaba era mucho más débil. Probablemente y un humano. Según la trama original, debía ser ese sacerdote loco. Drake, veamos qué tan poderosa es realmente la combinación de tu fuerza y mi noble fantasma. Yo también tengo curiosidad, compañero. En ese caso, comencemos. Aumentar. Un guante carmesí se materializó en el brazo de Akira, y un pulso de poder recorrió su cuerpo, duplicando instantáneamente su fuerza. Pero no atacó de inmediato. En cambio, esperó. Aumentar. 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 5 aumentos consecutivos después, el poder mágico de Akira había alcanzado 32 veces su fuerza original. Un nivel absurdo de amplificación. Incluso a él mismo le costaba creer que había conseguido un aumento tan grande. Ya basta, compañero. Si le das más, tu cuerpo podría no resistir. Entendido. Entonces, brilla. Cadenas del cielo. Un pulso masivo de energía mágica explotó desde Akira. Docenas de radiantes puntos de luz dorada aparecieron tras él. De cada punto brotaron cadenas que cortaron el aire como lanzas divinas.
Un momento después, la iglesia, una vieja estructura que había permanecido en pie durante décadas, quedó reducida a escombros, destrozada por la enorme fuerza de su ataque. De entre las ruinas desmoronadas emergieron tres figuras, elevándose entre los escombros a una velocidad desesperada. Todos tenían alas negras. Ángeles caídos. Sus cuerpos estaban ensangrentados, y tanto sus alas como sus extremidades presentaban graves daños. Bastardo. ¿Cómo te atreves a atacarnos? Uno de ellos, un hombre corpulento de mediana edad, vestido con un abrigo pesado y con un sombrero redondo clásico, miró a Akira con furia. Sus alas estaban casi arrancadas y su brazo izquierdo y su pierna derecha estaban gravemente heridos. A su lado estaban Kalawarner y Mitail, una mujer voluptuosa y la otra una muchacha menuda, ambas heridas y visiblemente conmocionadas. Así que sigues vivo, qué lástima, murmuró Akira, visiblemente decepcionado. Parece que Cadenas del Cielo no es la mejor herramienta para ataques de área. Las cadenas eran, después de todo, un noble fantasma más adecuado para restricciones precisas y antidivinas, no para una destrucción a gran escala. Muere, humano. El hombre, Donaseek, rugió y conjuró una lanza de luz, arrojándola a Akira con todas sus fuerzas restantes. Claramente lo había olvidado. Akira acababa de reducir su escondite a polvo y casi los mata de un solo golpe. La diferencia de poder era inconfundible. Una sola cadena dorada salió disparada y aplastó la lanza en pleno vuelo. Sin dudarlo, atravesó el pecho de Donaseek. Imposible, y la incredulidad y el miedo en sus ojos persistieron incluso después de que la vida abandonó su cuerpo. Kalawarner y Mitail ni siquiera tuvieron la oportunidad de gritar. Las cadenas restantes salieron disparadas hacia adelante, eliminándolos al instante. Para entonces, Akira, ahora de nivel 5, ya estaba al nivel de un ángel caído de clase alta. Mientras tanto, Donaseek y los demás eran simples soldados rasos de clase baja. Timbre. Has ganado un 1% de herencia de plantilla. Has ganado un 1% de herencia de plantilla. Has ganado un 1% de herencia de plantilla. Un total de 3% añadido instantáneamente. Sin embargo, aún quedaba una presa más, escondida en algún lugar bajo los escombros y... Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 31. El gobernador de Los Ángeles Caídos. Capítulo 31. El gobernador de Los Ángeles Caídos. Jajaja, no voy a morir en un lugar como este. Desde debajo de las ruinas destrozadas de la antigua iglesia, un hombre de cabello blanco se abrió paso a zarpazos, arrastrando su cuerpo destrozado por los escombros. Tenía ambas piernas destrozadas, solo carne y hueso destrozados y todo su cuerpo estaba plagado de profundas heridas. Y, sin embargo, de alguna manera, seguía vivo. Se aferraba obstinadamente a la vida como una cucaracha que se negaba a morir. Incluso Akira tuvo que admitir que la tenacidad del hombre era casi impresionante. En la historia original, este hombre fue uno de los primeros villanos. Había trabajado con Reinare y posteriormente participó en el incidente de la espada sagrada provocado por Kokabiel. En aquel entonces, fue derrotado por la espada sagrada de Kiba y la Durandal de Shenovia. Más tarde, la Brigada del Caos modificó su cuerpo para convertirlo en una especie de monstruo, pero aún así, terminó siendo destrozado por un Kiba mucho más fuerte. Su nombre era Fred Seilzen, un exorcista prodigio que se había vuelto famoso a los 13 años por sus logros matando demonios y monstruos. Pero tampoco mostró piedad hacia los humanos. Desde el principio, no tuvo fe ni creencias. Solo odio hacia todo lo inhumano y una obsesión malsana por la batalla. Su final fue trágico. Aunque, para un lunático como él, quizá fue más misericordioso de lo que merecía. Tú, apestas a inmundicia del diablo. Debes morir, morir. En cuanto vio a Akira, la primera reacción de Fred no fue miedo, sino rabia. Sus ojos ardían de odio y locura. Estaba realmente loco. Completamente desquiciado. Pobre alma, permíteme acabar con tu sufrimiento. Una oleada de relámpagos azules surgió de la mano de Akira. Un trueno resonó en el cielo cuando el rayo divino abatió a Fred en un instante. Su vida se desvaneció sin hacer ruido. Timbre. Has ganado un 1% de herencia de plantilla. Tal como se esperaba. A pesar de su tenaz resistencia, Fred era, en última instancia, un inútil. Contra el poder actual de Akira, jamás tuvo ninguna oportunidad.
Aplauso, aplauso, aplauso. De repente, el sonido lento de un aplauso resonó en el aire. Akira se giró bruscamente, activando inmediatamente su habilidad de detección. En menos de un segundo, lo percibió. Una densa presencia mágica, de escala monstruosa. Una que, instintivamente, le provocó escalofríos. Una figura salió de detrás de las ruinas desmoronadas y la expresión de Akira se volvió sombría. El hombre vestía un kimono holgado de color marrón grisáceo. Un mechón de cabello rubio desordenado le caía sobre la frente. Parecía un hombre perezoso de mediana edad que había renunciado a la vida y había decidido disfrazarse de monje. Pero Akira sabía exactamente quién era ese hombre, no por su rostro, sino por el aura abrumadora que exudaba. Comparado con él, Akira no era más que un insecto. La diferencia de poder era inconmensurable. Joven, dijo el hombre con voz perezosa e indiferente. Fuiste y masacraste a todos esos ángeles caídos. ¿Les guardas algún rencor? Sin rencor. Entonces tus acciones son difíciles de justificar. No necesito justificarlos. Bueno, definitivamente estás complicándome las cosas, ¿sabes? El hombre se rascó la cabeza como un empleado con exceso de trabajo pensando en su informe atrasado. Y aún así, Akira lo captó. Bajo el tono despreocupado, había una oleada aguda e innegable de instinto asesino. Sin importar las excusas, los ángeles caídos que Akira acababa de masacrar seguían bajo el mando de este hombre. Aunque no le importaran personalmente, matarlos delante de su gobernador era prácticamente pedir la muerte. Así es, este hombre era Azazel, gobernador general de los Ángeles Caídos. El único líder de la organización central de Grigori, los vigilantes de los hijos de Dios, y un ser comparable al Mao de los demonios y los serafines de los ángeles. Akira siempre se había preguntado. Después de alcanzar el nivel de demonio de clase alta, ¿qué tan grande era la brecha con alguien de la clase Mao? Ahora, al encontrarse cara a cara con uno de ellos, comprendió. Aunque la brecha entre la clase alta y la clase Mao era técnicamente solo de un nivel, la diferencia de poder era indescriptible. Incluso en la cima de la clase alta, si uno no hubiera entrado en el reino de Mao, todavía estaría parado al borde de un abismo sin fin. Azazel entrecerró los ojos. Pareces tenso. ¿Ya sabes quién soy? No me atrevería a decir eso. Simplemente soy un poco sensible al poder. Es una buena cualidad. Significa que tienes potencial. Sin previo aviso, una presión aplastante cayó sobre Akira. La gran fuerza del golpe le dobló las rodillas y el aire a su alrededor se deformó por el abrumador poder mágico. Ni siquiera peleaban todavía. Era solo la presencia casual de un ser de otro reino. En el anime, Azazel fue retratado como un tipo relajado y confiable. Un maestro que cuidaba a sus estudiantes como un tío cariñoso. Pero eso fue después de que se firmó el tratado de paz entre las tres facciones. En ese momento, Akira era solo un humano desconocido. No tenía respaldo político. Y acababa de eliminar a 3 subordinados de Azazel justo delante de él. Era fácil de olvidar, pero Azazel era un veterano de la guerra de las 3 facciones y había sobrevivido. Aumentar. El guante carmesí se materializó de nuevo en el brazo de Akira. Con el aumento de poder, el peso que lo oprimía disminuyó, apenas. Azazel ladeó la cabeza. ¿Eso es, el equipo potenciado? ¿Así que eres el actual emperador dragón rojo? Un destello de interés iluminó sus ojos perezosos. Si Azazel había estado planeando matar a Akira hace un momento, esa intención rápidamente comenzó a desvanecerse. El actual portador del emperador dragón blanco era, después de todo, su propio hijo adoptivo. El niño era un poco rebelde, pero Azazel lo apreciaba profundamente. Y sabía, en el fondo, que el niño estaría furioso si su eterno rival era asesinado antes de que tuvieran la oportunidad de luchar. Mejor no pinchar al dragón, como dicen. Aumentar. Mientras Azazel permanecía perdido en sus pensamientos, Akira continuó aumentando su poder. Raid, con tanta energía, debería poder alcanzar el balance Breaker ahora, ¿verdad? Puedes, compañero. Pero nunca lo has hecho. ¿Seguro que quieres intentarlo ahora mismo? Claro. Nos enfrentamos al gobernador de los Ángeles Caídos, un ser de clase Mao. Si no doy todo ahora, estoy muerto. Entonces úsame como quieras. Muéstrale todo. Hagámoslo, Drive. Balance Breaker. Rompedor de equilibrio. La voz de Drive rugió como el grito de un dragón y el poder mágico de Akira se disparó. Su energía se expandió, formando una armadura carmesí sobre todo su cuerpo. Elegante, afilada e irradiando poder.
Como un caballero con escamas de dragón, Akira se erguía ahora, envuelto en el legado de incontables emperadores dragón rojo que lo precedieron. Un par de magníficas alas de dragón se extendían desde su espalda, brillando débilmente con energía mágica. Correa de escala de equipo mejorada. Akira apretó el puño. Era la primera vez que se ponía la auténtica armadura del emperador dragón rojo. Y frente a él se encontraba una de las mayores amenazas del mundo. Azazel. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 32. Equilibrio. Capítulo 32. Equilibrio rompedor. Al ver a Akira entrar en modo balance breaker, Azazel no pudo ocultar su sorpresa. Después de todo, Balance Breaker era el estado máximo de un Sacred Gear, un reino avanzado que solo unos pocos alcanzaban en su vida. Incluso entre los innumerables usuarios de Sacred Gear en todo el mundo, muchos nunca se acercaron a ese poder. Y aún así, a tan temprana edad, Akira ya había despertado el Balance Breaker de un Longinus. Sin duda, era un genio de primer nivel. Extraordinario, y me imagino que Balí, el eterno rival del emperador dragón blanco, estaría muy interesado en ti. A pesar de sus palabras, Azazel mantuvo la calma. Incluso si Akira hubiera activado el balance breaker de un Longinus poderoso para aniquilar dioses o incluso Mao, eso era solo potencial. La fuerza teórica no significaba nada si no se podía usar al máximo. Compañero, esta es tu primera vez en balance breaker, así que el modo aún está incompleto. Como mucho, solo durará 10 minutos. ¿10 minutos, eh? Es más que suficiente. Akira miró a Azazel a los ojos. En esos 10 minutos, o escaparía de aquel lugar o moriría a manos de Azazel. Pero las verdaderas intenciones de Azazel seguían siendo un misterio. Si realmente quería matarlo, Akira no tendría más remedio que luchar con todas sus fuerzas. Además, el Boosted Gear aún tenía un nivel más por encima del balance breaker. Juggernaut Drive, el verdadero poder del emperador dragón rojo. Sin embargo, ese poder era un arma de doble filo. Devoraba la fuerza vital de quien lo usaba, y si uno no lograba controlarlo, perecería, o se volvería loco. Akira aún no había llegado a ese límite. Pero no era imposible. Si se les presionaba hasta el límite, él y Drake podrían activar por la fuerza el Juggernaut Drive. Pero el riesgo era inmenso. Un solo paso en falso y sería aniquilado. Aumentar. 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 La voz de Drake resonó con cada pulso de poder, y la energía mágica de Akira aumentó rápidamente. Parece que en serio planeas atacarme. En ese caso, te responderé con la misma moneda. Azazel esbozó una leve sonrisa. Lentamente, ascendió en el aire, y al mismo tiempo, 12 alas negras como la brea se desplegaron en su espalda. El símbolo de un ángel caído de alto rango. Una explosión ensordecedora rugió en el aire mientras el suelo se agrietaba bajo los pies de Akira. Un relámpago azul crepitante se reunió alrededor de su cuerpo y luego estalló como una tormenta, golpeando hacia Azazel desde todas las direcciones. Un rayo, ¿eh? Interesante. A diferencia de Akira, cuya expresión era seria, Azazel parecía disfrutar. Bailaba entre los rayos con soltura, sorteando la tormenta como un niño jugando bajo la lluvia. Pero entonces, entrecerró los ojos. Algo no encajaba. Sin dudarlo, desapareció de su lugar. Al instante siguiente, varias cadenas doradas surgieron de la nada y perforaron el espacio donde acababa de pararse. Desafortunadamente, fallaron. Un Sacred Gear de tipo cadena, ¿eh? ¿Así que tienes 2 Sacred Gears? Menuda suerte. Esta vez, incluso Azazel pareció genuinamente sorprendido. No era raro que alguien poseyera 2 Sacred Gears, aunque era raro. Pero un Longinus y otro Sacred Gear en una sola persona. Eso era algo completamente distinto. Aumentar. 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 El poder de Akira aumentó aún más, desbordándose violentamente. Su cuerpo temblaba como si estuviera a punto de estallar bajo la presión. Si el cuerpo humano era un recipiente, entonces el poder mágico era el agua. Y ahora mismo, el recipiente de Akira se estaba desbordando. Balancín de relámpagos, asalto de tormenta. Docenas de círculos mágicos dorados cobraron vida en todas direcciones. De cada uno brotaron brillantes cadenas doradas, envueltas en crepitantes relámpagos azules. ¡Qué vista tan espectacular! Hasta yo puedo sentir la amenaza tras este ataque.
Muy bien, ahora me toca. Azazel sacó un extraño dispositivo que parecía un clavo gigante, con una piedra preciosa violeta incrustada en su punta. En el momento en que se encendió, una voz solemne resonó desde la gema. Rompedor de equilibrio. En un instante, una armadura dorada envolvió el cuerpo de Azazel. Su diseño era similar al de Akira, pero los colores eran claramente diferentes. La armadura de Akira era carmesí, adornada con gemas verde esmeralda. La de Azazel era dorada, con una joya violeta intenso brillando en el centro. Esta sensación, Fafnir, lo convirtió en un Sacred Gear. La voz de Drake temblaba de incredulidad. Claramente, reconocía el poder que albergaba el equipo de Azazel. Fafnir, el rey dragón dorado, uno de los 5 reyes dragón. Conocido por su obsesión por coleccionar tesoros de todo el mundo. Su icónico color dorado ahora adornaba a Azazel, tras haber firmado un contrato y haber sido sellado en uno de los Sacred Gears personalizados del gobernador. Bastante cómodo, pero aún lejos de ser perfecto. Con sus 12 alas oscuras abiertas y su armadura dorada brillando, Azazel evaluó su propia creación. Esta era su obra maestra, su proyecto personal. Sin embargo, aún estaba inconclusa. Tenía defectos que aún no había resuelto. Un bajo zumbido mecánico llenó el aire mientras Akira lanzaba otra andanada. Las cadenas doradas estallaron una vez más, lanzándose hacia Azazel como una tormenta divina. El sonido del metal chocando resonó en el cielo. Eres un poco apresurado. Azazel respondió al asalto con un arma dorada en sus manos. Una enorme lanza de doble filo que brillaba con un resplandor sagrado. Parecía una magnífica variante de las lanzas de luz utilizadas por los Grigori. Drive. Vamos con todo. Canalicemos todo en este único ataque. Compañero, tu cuerpo está al límite. Ya lo has sobrecargado. Si te esfuerzas más, te romperás. ¿Romperme? Nací de la tierra. Mientras esté conectado a ella, no me desmoronaré. Así que eso es, el poder de la tierra refuerza tu cuerpo. Por eso sigue intacto. Esta es nuestra apuesta, Drive. Jaja, estás loco, compañero. Pero me gusta. Aumentar. 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 3 impulsos más. El cuerpo de Akira se quebró. Sus venas se desgarraron, la sangre manó de las costuras de su armadura. Pero con los pies firmemente plantados en el suelo, recurrió al poder de la tierra, reparando lentamente el daño interno. Que las estrellas iluminen los cielos, cadenas celestiales. Con un rugido metálico, una cadena colosal se manifestó tras Akira. Desgarró el aire como una lanza divina, lanzándose hacia Azazel con una fuerza abrumadora. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 33. Sobreviviendo a la muerte. Capítulo 33. Sobreviviendo a la muerte. Por el momento, Akira aún no podía realizar la liberación del nombre verdadero en su fantasma noble. Pero como Enkidu, la cadena del cielo, era un fantasma noble arraigado en la voluntad de Gaia, aún podía manipular su forma y comportamiento libremente. ¿HM? ¿Qué es eso? ¿Un segundo Sacred Gear? La voz de Azazel desprendía un destello de interés. Las cadenas comenzaron a manifestarse a su alrededor. No eran las enormes de antes, sino docenas de cadenas doradas de tamaño mediano que se movían por el aire y rodeaban el área como una red. Azazel entrecerró los ojos. Ah. Solo ahora se dio cuenta. Había bajado la guardia. Todo el campo de batalla se había convertido en una trampa. No tenía escapatoria. En ese instante, una enorme cadena surgió, abalanzándose hacia Azazel como un juicio divino. Levantó su lanza de luz para bloquearla, pero en el momento en que chocaron, el arma se quebró y se hizo añicos bajo la fuerza del golpe. La colosal cadena impactó de frente a Azazel y lo estrelló contra el suelo, sacudiéndolo todo. El impacto dejó un cráter ancho y profundo, del que se alzaron densas nubes de polvo. La cadena celestial era un noble fantasma antitaumaturgia, un sistema de restricción divina nacido de la voluntad de Gaia, o más específicamente, de Araya City, la contrafuerza del planeta. En el mundo Time Moon, este noble fantasma se manifestaba como cadenas doradas que juzgaban y restringían a quienes se consideraban amenazas para la humanidad o para el mundo mismo. Cuanto más peligroso sea el objetivo, mayor será su potencial destructivo y mayor será la fuerza vinculante y la capacidad destructiva de las cadenas. Incluso sin activar su nombre verdadero, la cadena del cielo conservaba su esencia.
Como extensión de la voluntad de Gaia, juzgaba con imparcialidad. Akira cayó de rodillas, jadeando. Su balance breaker ya había desaparecido. La armadura carmesí había desaparecido, y su cuerpo estaba ensangrentado y desgarrado en múltiples partes. Finas grietas cubrían sus extremidades, y la sangre goteaba sin parar de sus heridas. Pero aún así, sus pies permanecían firmemente plantados en el suelo. Desde abajo, la energía de la tierra fluyó suavemente hacia su cuerpo. Lenta y constante, pero sin duda lo sanó desde dentro. Mientras se mantuviera en tierra firme, la conexión de Akira con la tierra le permitía absorber su fuerza. Su capacidad regenerativa, al estar completamente activada, era casi inigualable. Por eso se atrevió a arriesgar su vida. Mientras no muriera instantáneamente, aún podría recuperarse. Los pasos resonaron entre el polvo y el humo. Del cráter emergió una figura, andrajosa y cubierta de tierra, pero muy viva. Azazel salió lentamente, sacudiéndose los fragmentos de piedra. Su armadura dorada del dragón caído estaba casi destruida. Su ropa estaba rasgada y apenas se le ajustaba. Sin embargo, a pesar del daño, su cuerpo casi no presentaba lesiones. Parece que aún tienes mucho que mejorar, murmuró Azazel, estirando los hombros. Fue un ataque sólido, Emperador Dragón Rojo. La combinación de tus dos Sacred Gears, impresionante. Hasta yo lo admito. Exhaló levemente. Pero, la diferencia entre nosotros sigue siendo enorme. El equipo potenciado puede ser el equipo sagrado capaz de matar dioses, pero vencer a alguien de un nivel superior nunca es tan sencillo. Miró a Akira y una sonrisa se formó en sus labios. ¿Te rindes ahora? Si es así, quizá deba reducir mis expectativas sobre ti. Rendirse. Como si lo hiciera. Respondió Akira, respirando agitadamente. Simplemente naciste unos siglos antes que yo. Dame tiempo y te superaré, Gobernador General de los Ángeles Caídos. Azazel rió suavemente. Confiados, ¿verdad? ¿O es arrogancia? Me he ganado el derecho a ser arrogante. Ja. Quizás sí. La mirada de Azazel se suavizó por un instante. Como investigador y entusiasta de los Sacred Gears desde hacía mucho tiempo, comprendía profundamente el significado de su creación. El Dios del Antiguo Testamento había esparcido estos artefactos por toda la humanidad por una razón. Porque, dentro de los humanos reside un potencial infinito. Por pequeño y frágil que sea, aún podrían obrar milagros incluso si se les acorrala. Los Sacred Gears funcionaban con fuerza de voluntad. Y de todas las razas existentes, solo los humanos tenían la capacidad de convertir probabilidades casi imposibles en realidad. Porque eran débiles, porque no tenían nada, eran capaces de comprenderlo todo. Cuanto más bajo se ubicaban en la jerarquía de poder, más resonaban los Sacred Gears con su determinación. Esa determinación se convirtió en el combustible perfecto. Y en el proceso, el Sacred Gear evolucionó junto con su portador. Por eso Dios los confió a la humanidad. Para aprovechar ese potencial, para que los Sacred Gears pudieran seguir creciendo. Tome la manifestación máxima. Balance Breaker. Un Sacred Gear sostenido por dos usuarios diferentes produciría dos formas completamente diferentes de balance breaker, adaptadas a la voluntad y el deseo de su portador. Y esas formas serían recordadas, grabadas, dentro del mismo Sacred Gear. Crecieron absorbiendo los sueños, el odio y la ambición de sus dueños. Ese fue el camino de la evolución. Por eso Azazel amaba tanto los Sacred Gears. Porque en ellos, yacían infinitas posibilidades. Sí, la brecha entre nosotros es enorme, Gobernador General, dijo Akira. Ya has hecho más que suficiente, humano, respondió Azazel asintiendo. ¿Y ahora qué? Preguntó Akira con calma. ¿Vas a matarme? Aunque su tono era ligero, ya le hablaba a Gray mentalmente. Si Azazel atacaba, activaría su última carta. Incluso si moría, arrastraría a este monstruo consigo. Azazel sonrió. No. No voy a matarte. Akira levantó una ceja. Ah. Eres el Emperador Dragón Rojo de la generación actual. Y ya tienes a tu rival destinado. El Emperador Dragón Blanco. Correcto. Él es tu oponente, no yo. Así que te dejaré con vida. Ya veo, así que el Emperador Dragón Blanco está de tu lado ahora. Lo entiendes rápido. Gracias por el cumplido. Azazel rió entre dientes. Se dio cuenta de que Akira lo había desconfiado desde el principio. Como padre adoptivo del actual Emperador Dragón Blanco, conocía bien los peligros del Juggernaut Drive, la evolución final del Boosted Gear y la divinidad divina.
No sabía si Akira había llegado a ese nivel, pero, era obvio que este chico todavía tenía una carta del triunfo lista para detonar. Esa mirada en sus ojos no era la de alguien que se había dado por vencido. Era la de alguien que aún tenía un plan. De repente, Azazel volvió su mirada hacia la distancia. MMM. Parece que todo el ruido que hicimos está empezando a llamar la atención. Podía sentir la presencia de múltiples auras dirigiéndose hacia ellos. Después de una última mirada a Akira, Azazel se dio la vuelta y desapareció en el cielo. Solo cuando realmente se fue, Akira exhaló aliviado. Tener tu vida en manos de otra persona, era una sensación aterradora. Se sintió seguro, por un breve tiempo, después de desbloquear Boosted Gear. Pero ahora podía sentirlo de nuevo. Esa hambre. El anhelo sin fondo de más poder. Akira. ¿Estás bien? Una voz gritó en todo el campo de batalla. Varias figuras volaron hacia él por el aire. Quien las lideraba era Imejima Akeno. En el momento en que vio a Akira, su cuerpo empapado en sangre, claramente gravemente herido, voló hacia él sin dudarlo. Incluso sin presenciar la batalla de primera mano, la energía mágica residual que flotaba en el aire y la destrucción a su alrededor le decían todo. Ella no necesitaba explicaciones. Solo una mirada a Akira fue suficiente. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 34. El arrepentimiento de Akeno. Capítulo 34. El arrepentimiento de Akeno. Rias apenas podía procesar lo que estaba viendo. Frente a ella estaba Akira, con el cuerpo empapado en sangre, respirando entrecortadamente y con heridas visibles de pies a cabeza. ¿A qué clase de enemigo se había enfrentado para terminar así? Aún no comprendía del todo su poder, pero por lo que había demostrado, era evidente que la fuerza de Akira podía rivalizar con la de un demonio de clase alta. Quizás, era incluso más fuerte que ella, aunque Rias odiaba admitirlo. Y esa aterradora ola de magia anterior, lo suficientemente abrumadora como para hacerla congelar incluso a ella por un segundo, no había venido de cualquiera. Que una fuerza tan inmensa apareciera en un lugar tranquilo como Kuo, inquietó profundamente a Rias. Su territorio ya no estaba bajo su control. Todavía estoy demasiado débil. Las palabras escaparon de los labios de Akira en voz baja mientras Akeno sostenía su cuerpo roto. Si lo que acababa de suceder pudiera siquiera llamarse batalla, fue más bien una demostración unilateral. Azazel no había luchado en serio. Solo había jugado con Akira, poniéndolo a prueba, observando la fusión de Sacred Gears. La diferencia en su fuerza era inconmensurable, como un mortal frente a una existencia de nivel Mao. Akira, susurró Akeno, su voz llena de preocupación. Ella quería consolarlo, decirle algo, cualquier cosa, que pudiera calmarlo. Pero ¿cómo podía decir que él era fuerte, cuando estaba allí medio desplomado, empapado en sangre? Aún así, el encuentro no había sido insignificante. Justo cuando Azazel desapareció de la vista, una notificación resonó suavemente en la mente de Akira. Timbre. Has obtenido un 5% de herencia de plantilla. Un aumento total del 5%. Parecía ser el resultado de enfrentarse a Azazel. Aunque el gobernador general había decidido retirarse, no podía considerarse una victoria. Pero Akira tampoco había perdido. De hecho, cada herida en su cuerpo ahora era el resultado de llevar su propio poder mucho más allá de su límite. Si no fuera por su forma perfecta, su cuerpo podría haberse desmoronado mucho antes de que Azazel lo tocara. Con esto, su progreso en herencia de plantillas había alcanzado el 43,1%. Aunque había superado el 40%, no desbloqueó ninguna habilidad nueva. Su fuerza había aumentado ligeramente, pero nada significativo. Akira pensó que el próximo gran avance podría llegar al 50%, o quizás incluso más tarde. Durante este tiempo, varias de sus heridas ya habían empezado a sanar. ¿Ya no necesitaba el apoyo de Akeno para mantenerse en pie? Akira preguntó Rias con tono firme. ¿Contra quién peleaste hace un momento? Como gobernante de este territorio, ella tenía que saberlo. Azazel. Gobernador general de Los Ángeles Caídos, respondió Akira. Rias se puso rígida. ¿Azazel? ¿Por qué aparecería en Kuo? ¿Y acabaría enfrentándose a ti? No estoy seguro. Pero creo que fue porque me vio matar a uno de sus ángeles caídos aquí. ¿Mataste a un ángel caído en esta ciudad? Sí. Rias se llevó la mano a la frente.
Realmente eres única, ella ya ni siquiera sabía qué decir. Aunque Kuo era su territorio, ella sabía desde hacía tiempo que los ángeles caídos también estaban activos aquí. Por mucho que se intentara controlar una región, siempre había interferencias de otras potencias. Esta ciudad no era la excepción. A ella no le gustaba especialmente que los ángeles caídos merodearan por ahí, pero su posición como hermana de un Mao significaba que no podía actuar imprudentemente. Un paso en falso y podría estallar una guerra entre dos razas. Ángeles caídos, las palabras quedaron suspendidas en el aire. Akeno, que había estado de pie en silencio junto a Akira, se estremeció visiblemente. Aunque había roto lazos con su padre hacía mucho tiempo, Azazel había ido a verla en varias ocasiones. Nunca se vieron en persona, pero ella sabía que él la cuidaba. Azazel nunca intentó ocultarlo. De hecho, casi había admitido abiertamente su relación más de una vez. Y ahora, Akeno estaba convencida. Fue su culpa. Azazel había venido a Kuo por ella. Porque ella existía aquí. Gracias a ella, se encontró con Akira, quien había matado a uno de sus subordinados. Y por eso, estalló una batalla. Cuanto más lo pensaba, más asqueada se sentía consigo misma. Con la sangre del ángel caído corriendo por sus venas. Ella era una maldición. Su propio nacimiento había condenado a su madre, asesinada por su propio clan porque dio a luz a un mestizo. Y ahora, la persona con la que había comenzado a acercarse a Kira casi había muerto luchando contra el superior de su padre. Todo esto, para Akeno, parecía una larga cadena de pecados y consecuencias. Lo siento, murmuró. Su voz tembló mientras bajaba la cabeza, todavía sosteniendo a Akira en posición vertical. ¿Eh? ¿Por qué te disculpas? Preguntó Akira, confundido. Es mi culpa, todo esto, es por mi culpa, Akeno, ¿de qué estás hablando? Es todo culpa mía. Lo siento mucho. Ella seguía disculpándose y sus hombros temblaban. Akira la miró desconcertado. Nada de esto había sucedido en la historia original. Su pelea con Azazel fue obra suya. Entonces, ¿por qué pensó que ella era la culpable? Oye, cálmate. Está bien, Akeno. Lo lamento, ahora las lágrimas caían. Silenciosamente, gota de gota, rodaban por sus mejillas. Todos los que estaban cerca quedaron sorprendidos. Especialmente Rías. Ella nunca había visto a Akeno romperse así. ¿Akeno, qué pasa? Preguntó Rías. Azazel, debe haber venido a Kuo por mi culpa. Lo siento, por un momento, el silencio flotó en el aire. Akira y Rías intercambiaron miradas. Y entonces, llegó la comprensión. Akeno era hija de Barakiel, uno de los oficiales de mayor rango de los Ángeles Caídos. Prácticamente la mano derecha de Azazel. Teniendo en cuenta eso, tenía sentido que Azazel viniera aquí para ver cómo estaba. Oye, dijo Akira en voz baja. No fue tu culpa. Azazel vino porque maté a Reinaré, uno de sus subordinados. En realidad, claro. No vino aquí por tu culpa. Maté a uno de sus oficiales. Luego maté a 3 ángeles caídos más justo delante de él. Por eso vino a por mí. No importaba si eso era del todo cierto o no. Lo que importaba era calmar a Akeno. Esta mujer sádica, conocida por su crueldad juguetona, era en realidad extremadamente frágil. Especialmente cuando se trataba de heridas emocionales, ella era más vulnerable que nadie. La muerte de su madre la había perseguido desde la infancia. Como su madre se había negado a matarla, a una niña nacida de un ángel caído, sus propios parientes la habían asesinado. Y Akeno nunca había dejado de culparse a sí misma. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 35. La conversación de Akeno y Rías. Capítulo 35. La conversación entre Akeno y Rías. Esa noche, Akira comprendió realmente el significado de la palabra tortura. Sus heridas eran bastante graves, así que lo llevaron de vuelta al apartamento que compartían Rías y Akeno. Y por alguna razón, ya fuera intencional o pura coincidencia, quien lo cuidó toda la noche fue nada menos que Akeno. Tal vez fue la forma de Rías de estrechar el vínculo entre Akira y su grupo a través de Akeno, o tal vez hubo otra razón completamente diferente. Una cosa era segura. Akeno no se separó de él ni un segundo. Incluso cuando por fin se durmió, estaba junto a él en la cama. Imagínate. Una chica deslumbrantemente hermosa, con curvas y rasgos divinos, durmiendo a tu lado.
Para Akira, esto no era un sueño hecho realidad. Era la forma más dulce de tormento mental. Especialmente en una noche tranquila como esta, la suave fragancia de la muchacha a su lado agitaba cada rincón de su alma juvenil. Y así, Akira pasó una noche de agonía y éxtasis. Solo cuando se acercaba el amanecer finalmente se quedó dormido, a medio camino entre el sueño y la conciencia. A la mañana siguiente, Akeno fue la primera en despertar. Su mirada se posó en el rostro dormido de Akira y, por un instante, quedó completamente cautivada. Su larga cabellera verdosa se extendía sobre la almohada, enmarcando un rostro sereno y atractivo. La escena parecía casi irreal, como una versión masculina de la bella durmiente. Había algo en el aura única de Akira, combinado con la suave neblina de afecto en los ojos de Akeno, que hacía que la vista fuera casi abrumadora. Toc, toc. Akeno, ¿están despiertos los dos? Se oyó un suave golpe desde afuera. Akeno se levantó instintivamente, abrió la puerta sin hacer ruido y le indicó rápidamente a Rías que dejara de tocar. Una vez que estuvo segura de que Akira no había sido molestado, cerró la puerta detrás de ella lenta y cuidadosamente. Rías levantó una ceja. ¿Qué le pasa tan temprano? ¿Todavía está dormido? Preguntó Rías. Akeno asintió. Sí. A juzgar por lo asustado que parecías, debiste haber hecho algo, ¿no? ¿Qué habría podido hacer? No te hagas el tonto. Esa mirada en tu cara, era como la de alguien a quien casi pillan con las manos en la masa. No me acuses de algo sin fundamento, Rías. Está bien, está bien. No presionaré. Rías conocía a Akeno desde hacía años. Pero esta era la primera vez que la veía actuar tan atenta con un chico. Y no solo eso, recordaba con claridad lo inestable que se había vuelto Akeno la noche anterior. Pensando en todo eso, sí, tenía sentido por qué actuaba así ahora. Las dos chicas se dirigieron a la sala. Akeno se movía con elegante eficiencia. Hervía agua, preparaba té y servía sándwiches. En esta casa, siempre era Akeno quien se encargaba de las tareas domésticas. Rías, tras haber crecido como una noble princesa, era completamente inútil en las tareas domésticas. Y como se negaba a traer sirvientas del inframundo al mundo humano, todas las responsabilidades domésticas recaían naturalmente sobre Akeno. Akeno, ¿realmente te has enamorado de él, no? Rías tomó un sorbo de té, su mirada suave mientras miraba a su mejor amiga. Bueno, los sentimientos no son algo que puedas controlar. Yo tampoco esperaba enamorarme de mi propia Kouai. Entonces, ¿ya ni siquiera intentas ocultarlo? Frente a ti, Rías. ¿Qué sentido tiene mentir? Tienes razón. Somos mejores amigos y siempre lo seremos. Sí. Para siempre. Ambas sonrieron. Un vínculo así solo podía existir entre almas gemelas. Dos mujeres que habían compartido alegrías y heridas durante años. Para Rías, Akeno no era solo una sirvienta o subordinada. Era familia, una familia irreemplazable. Y para Akeno, desde el día en que Rías la salvó, había decidido quedarse a su lado por el resto de su vida. Rías, en realidad creo que Akira sería una buena elección. ¿Qué quieres decir? Tu matrimonio concertado con la familia Phoenix está cada vez más cerca. Su casa se está volviendo más poderosa, más ambiciosa, y más agresiva con el compromiso. No me voy a casar con Riser. Aunque sea por un acuerdo político. Pero Rías, para oponerte a la voluntad de tu familia, necesitarás suficiente fuerza. ¿A qué quieres llegar? ¿Por qué has insistido tanto en convertir a Akira en tu peón? Porque haría a nuestro equipo más fuerte para el juego de clasificación. Rías se quedó callado a mitad de la frase. Y en ese momento, ella entendió lo que Akeno realmente quería decir. Sí, ¿por qué había estado tan obsesionada con convertir a Akira en su peón? No había garantía de que Akira aceptara. Y lo cierto era que ahora tenía dos Sacred Gears. Su poder había crecido enormemente. Incluso se enfrentó a Azazel, el gobernador general de Los Ángeles Caídos. Aunque después le permitieron irse, eso solo demostró lo peligroso que se había vuelto Akira. Había límites para el trasplante de pieza maligna. Alguien cuyo poder excediera al de un rey no podía reencarnarse en una pieza. Con el nivel de poder actual de Akira, incluso la propia Rías no estaba segura de poder convertirlo en un peón. Por eso entró en pánico y le pidió a Akeno que se acercara a él, aunque no esperaba que Akeno realmente se enamorara de él. Pero ahora Akeno lo había dejado todo al descubierto. Oponerse a un matrimonio concertado, no tenía por qué ser una calle de un solo sentido.
Si Akira se convirtiera en su novio, entonces tendría una razón legítima para desafiar a Riser Phoenix, por ella. Sin mencionar que su estatus como emperador dragón rojo por sí solo era más que suficiente para silenciar a la mayoría de la oposición política. Espera, ¿a qué no te gusta? Rías, ¿no prometimos que seríamos hermanas para toda la vida? Por alguna razón, parece como si estuvieras emparejando a tu propio novio. Rías la miró desconcertada. Podría ser una solución lógica, pero emocionalmente, sentía que era ella la que estaba recibiendo la peor parte. Aunque, de nuevo, tal vez no. La fuerza de Akira era incuestionable. Su físico, sin duda, uno de los chicos más guapos que había conocido. Y lo más importante, no tenía familia. Sus finanzas eran, en el mejor de los casos, normales. Eso significaba que, si alguna vez se casaban, él se convertiría en parte de la familia Gremori. Si Rías realmente se convertía en la próxima líder de la casa Gremori, Akira sería quien la apoyaría en la gestión de todo. Solo imaginar ese futuro le traía una sonrisa a su rostro. Está bien, seremos hermanas para toda la vida. Me alegra escuchar eso, Rías. Los dos sonrieron con genuina felicidad. Pero, ambos habían olvidado una cosa importante. La persona de la que estaban hablando, Akira, aún no había dicho nada. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 36. Restringiendo la vigilancia de Drake. Capítulo 36. Restringiendo la vigilancia de Drake. Cuando Akira abrió lentamente los ojos, el sol ya había alcanzado su punto máximo en el cielo. Sus heridas, que habían sido graves el día anterior, estaban casi completamente curadas. Físicamente, estaba bien. Pero mentalmente, el recuerdo de lo ocurrido la noche anterior seguía como una espina clavada en su mente. Fue una tortura dulce y seductora. No pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. ¿Por qué no hizo algo cuando tuvo la oportunidad? Una chica se había acostado voluntariamente con él. Había revelado su lado más vulnerable, dejando al descubierto su confianza en él. Eso no era algo que una chica le mostraría a cualquiera. Sí, sonaba como el tipo de arrepentimiento que solo se siente después de que el momento ha pasado. Pero lo hecho está. Regodearse en ello ahora no cambiaría nada. Compañero, ¿y eres realmente humano? ¿Eh? Drake, ¿por qué hablas tan fuerte de repente? Una noche. Solo una noche. Tus heridas casi eran fatales, ¿y ya te recuperaste por completo? ¿Seguro que no eres un híbrido divino en secreto o algo así? Por supuesto que soy humano. Eso no tiene ninguna duda. HMPH. Cuesta creerlo. Empiezo a preguntarme si eres el hijo ilegítimo de algún semidios. No lances acusaciones descabelladas, además, Drake, ¿puedes comunicarte con el mundo exterior cuando quieras? ¿Incluso cuando estoy dormido o inconsciente? Sí. Puedo. ¿Por qué lo preguntas, compañero? ¿Por qué lo dices con tanta naturalidad? La expresión de Akira se oscureció inmediatamente. Dentro de su propio cuerpo residía un dragón uno consciente, además que podía observarlo en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, incluso cuando estaba durmiendo o desmayado. No le había dado demasiada importancia antes. Pero después de lo que pasó anoche, ya no podía ignorarlo. Si algún día tuviera intimidad con alguien que le importara, y eso no significaría que Drake estaría allí, observando. El solo pensamiento fue suficiente para hacerle sentir escalofríos. Compañero, ¿pasa algo? Drake, dime la verdad. ¿Puedo cortar tu vigilancia del mundo exterior? ¿Eh? ¿Por qué de repente quieres hacer eso? Porque me incomoda. Saber que estás constantemente observando cada cosa que hago, me da escalofríos. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Soy un hombre, y tú también eres un hombre, o sea, un dragón macho. Y pareja. ¿Podría Drake realmente entender? Cuando lo pensaste, tal vez podría. Imagina tener otra consciencia masculina viviendo dentro de tu cuerpo, observando cada uno de tus movimientos, incluso tus momentos privados. Nadie estaría de acuerdo con eso. Pero, por supuesto, Drake no dijo ni una palabra de reconocimiento. Interrumpirlo sería lo mismo que encerrarlo en aislamiento, una prisión de silencio. Un ruido metálico bajo resonó en el mundo interior. Cadenas sagradas de plata cobraron vida, surgiendo de la nada.
Se retorcían como serpientes de juicio divino, girando en espiral alrededor del espacio donde residía la consciencia de Drake. Los eslabones radiantes se tensaron, formando una barrera de supresión que lo aisló del mundo exterior. Compañero, Akira. ¿Qué haces? En el vasto espacio mental de Akira, Drake, ahora en su verdadera forma de enorme dragón rojo, giró la cabeza, alarmado al ver las cadenas engancharse en los muros de su dominio. Por primera vez, su voz no trascendió el sello. Surgió un suave zumbido de energía divina. La consciencia de Akira emergió, manifestándose ante los ojos de Drake, como si hubiera descendido del cielo. Sus pasos resonaron al acercarse al dragón atado. Drake lo miró con una intensidad ardiente. Incluso en este reino, conservaba su majestuosa y el emperador dragón rojo en su estado más puro. Lo siento, Drake. Sé que esto puede parecerte injusto. Pero como espíritu de dragón sellado en un Sacred Gear, creo que es mejor que te quedes, en silencio donde estás. ¿Pretendes encarcelarme? ¿Controlarme? No se trata de control. Simplemente no quiero que mi vida personal parezca estar siendo transmitida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Soy uno de los 2 dragones celestiales. El emperador dragón rojo. No te hagas el importante solo por ser mi anfitrión. Todo lo que tienes viene de mí, Shin Akira. ¿De verdad? Entonces eso me facilita las cosas. El tono de Akira era tranquilo pero decidido. Sí, el equipo potenciado era absurdamente poderoso. Su supervivencia ayer se debió en gran medida a que era el emperador dragón rojo, lo que convenció a Azazel de perdonarlo. Pero si la conciencia de Drake pudiera ver algo desde el interior de su cuerpo y hablar con el mundo exterior libremente, era más que desconcertante. Imagínense si anoche realmente hubiera hecho algo con Akeno y eso habría convertido a Drake en un espectador de primera fila. Peor aún, si sucediera a menudo, parecería una transmisión en vivo durante momentos íntimos. ¿Y si Drake empezara a comentar en tiempo real? Esa sería la definición de trauma mental. Lo siento, Drake. Levantaré el sello durante las batallas. Pero en mi vida diaria, se queda así. Akira, ¿y de verdad vas a seguir adelante con esto? Suena como si estuviéramos a punto de convertirnos en enemigos. En todos mis siglos y ningún anfitrión me ha tratado así, Shin Akira. Entonces supongo que me siento honrado de ser el primero. Una vez que hayas tomado esta decisión y no te arrepientas por la forma en que lo dices, parece que algún día vendré a pedirte ayuda. ¿Crees que puedes alcanzar el verdadero poder del Boosted Gear sin mí? Sin mí, nunca alcanzarás su forma definitiva. ¿En serio, Drake? ¿Crees que todo mi poder viene de ti? Akira soltó una breve carcajada. Sin duda, Boosted Gear era uno de los Sacred Gears más poderosos que existían. Un código de trampa incrustado en el sistema mundial. Pero Shin Akira no era un anfitrión cualquiera. Era un portador del sistema de herencia de plantillas. Si pudiera aumentar su sincronización con Enkidu solo, Akira creía que eventualmente podría llegar a la cima del mundo sin la ayuda de nadie. Su sistema no se basaba en un único legado. Le otorgaba acceso a innumerables herencias legendarias. Y con el tiempo, a medida que conseguía más y más plantillas, su fuerza solo seguiría evolucionando. Shin Akira, y te estaré observando. Quiero ver si realmente puedes crecer y sin mi poder. Adelante, observa, si puedes. Pero recuerda esto, Drake. Los engranajes sagrados son herramientas. Fueron creados para ayudar a sus portadores, no para espiar ni interferir en sus vidas. Cuando terminó de hablar, la presencia de Akira se desvaneció lentamente, desapareciendo del reino de la conciencia. Drake se quedó mirando el lugar donde había desaparecido. Su mirada permaneció inmóvil por un buen rato. Finalmente, el enorme dragón rojo bajó su cuerpo y se enroscó en un solemne silencio. Ahora estaba completamente aislado del mundo exterior. Y en ese vasto y sofocante espacio interior y lo único que le quedaba era dormir. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 37. Pelea conmigo ahora mismo. Capítulo 37. Pelea conmigo ahora mismo. Hacer clic. La puerta de la habitación se abrió lentamente con un crujido cuando Shin Akira salió. Aunque no era la primera vez que se alojaba en un lugar desconocido, el hecho de que se tratara de la residencia Elemori todavía lo hacía sentir un poco fuera de lugar.
En la sala, Rías Gremory y Mejima Akeno estaban sentadas juntas en el sofá, aparentemente viendo un programa de televisión. Sin embargo, ninguna parecía especialmente concentrada en la pantalla. Cuando Rías notó la presencia de Akira, un destello de sorpresa cruzó su rostro. ¿Eh? ¿Ya te levantaste? Sí, y sobre lo de anoche y gracias por la molestia. No te preocupes. No fue para tanto. Pero, ¿sigues empeñado en negarte a unirte a mi nobleza? Si te unieras, ya no tendrías que preocuparte por Azazel. No es necesario. Me ocuparé de él yo mismo. Rías dejó escapar un breve suspiro. Su rechazo, aunque esperado, le provocó una ligera decepción. Se suponía que esta sería su última invitación. Al notar que Akira estaba despierto, Akeno se levantó y se dirigió a la cocina. Regresó enseguida con un plato de comida. Considerando la hora, era más preciso llamarlo almuerzo que desayuno. Gracias, dijo Akira con una cálida sonrisa mientras aceptaba el plato. Akeno asintió suavemente en respuesta. HM. Intercambiaron miradas y sonrisas, pero aún persistía una sutil distancia entre ellos. Ninguno de los dos podía considerarse más que conocido por el momento. El tiempo que habían pasado juntos era demasiado corto, y aún quedaban muchas cosas por decir. Akeno podría haberse sentido conmovida por las acciones de Akira, pero era admiración, no afecto romántico. Después de terminar su comida, Akira miró a Rías con una expresión seria. Rías-senpai, tengo un favor que pedirte. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Quiero pelear contra toda tu nobleza, excepto Kiba Yunto. Eso te incluye a ti también, Rías-senpai. Rías frunció el ceño. ¿Eh? ¿Por qué querrías eso? Quiero hacerme más fuerte en combate. Sobre todo contra ti, Rías-senpai. Tu poder de destrucción es fenomenal. Y personalmente, no me importa. A Akeno probablemente tampoco. Pero en cuanto a Koneko y no puedo garantizar nada. Gracias por tu comprensión, Rías-senpai. Está bien. Quién sabe, quizá necesite tu ayuda con algo aún más problemático en el futuro. Si llega ese momento, haré todo lo que pueda. Rías le dedicó una leve sonrisa. El asunto problemático al que se refería no solo era molesto, sino también complicado, peligroso y cargado de responsabilidad. Akira aún no sabía mucho, y era demasiado pronto para contárselo todo. Por cierto, Rías-senpai, ¿tienes tiempo ahora? No me digas que quieres pelear ahora mismo. A eso me refiero. Después de mi pelea con Azazel, pude sentir algo. Un atisbo de avance. Y quiero usar tu poder, y el de Akeno, para ayudarme a alcanzarlo. Rías lo miró fijamente un momento antes de hablar con incredulidad. De verdad eres un monstruo, ¿verdad? Los ojos de Akeno brillaron con una sutil admiración. Percibir el umbral del progreso tras una sola batalla, eso superaba la simple genialidad. Como hija del clan Gremory, Rías heredó el poder de la destrucción de su madre. Criada en una de las familias demoníacas más prestigiosas, alcanzó el rango de demonio de clase alta a temprana edad, gracias a una guía excepcional y abundantes recursos. Akira, por otro lado, era humano. Con 2 Sacred Gears y un talento aterrador, era incluso más joven que Rías y ya poseía ese nivel de fuerza. Ahora, estaba a un paso de alcanzar el éxito. En ese caso, cambiemos de ubicación. Esto sigue siendo parte de la ciudad. Si iniciamos una batalla aquí, las cosas se complicarán rápidamente. Conozco un lugar perfecto para esto. Ese lugar, ¿verdad? ¿Rías? Rías asintió. ¡Qué molestia! Con expresión tranquila, se levantó y levantó la mano. Un círculo mágico rojo sangre se formó en el aire ante ellos. Era el sello de teletransportación del clan Gremory, algo que solo los miembros de su noble linaje podían usar. Un privilegio especial otorgado a los demonios de rango noble. Al igual que Sona Sitri, que tenía su propio círculo de teletransportación como heredera de la familia Sitri, Rías invocó el sigilo de su clan con facilidad. En el momento siguiente, sus cuerpos fueron envueltos en una luz mágica y desaparecieron. Simultáneamente, en las afueras de la ciudad de Kuo, en una zona montañosa remota, se encontraba una gran vida propiedad de la familia Gremory. Akira, Rías y Akeno aparecieron en el espacioso patio delantero de la villa, rodeado de un bosque denso y tranquilo. Esta vida pertenecía a Rías. Mantenida regularmente por criadas del inframundo, el lugar siempre estaba listo para que ella la visitara cuando quisiera. La magia de teletransportación es realmente conveniente. Si te unes a nosotros, podrás usarlo cuando quieras. Aún así, tendré que declinar, Rías-senpai. TCH, molesto.
Rías chasqueó la lengua ligeramente. Ya sabía cuál sería su respuesta, pero aún así logró irritarla un poco. Bajo el liderazgo de Rías, los tres se dirigieron a un campo abierto detrás de la villa. El área fue claramente construida para entrenamiento y combate. Este es el lugar. Como estamos en las montañas, no hay necesidad de preocuparse por ser vistos por humanos. Rías explicó mientras miraba a Akira. Akeno simplemente sonrió. Este lugar le resultaba familiar. Lo visitaba a menudo en verano gracias a su aire fresco y refrescante. Nombre: Shina Akira. Estado: estudiante transferido de la Academia Kuo. Rango: nivel 5, equivalente a un demonio de clase alta. Plantilla: Enkidu, 43,1% de sincronización. Noble fantasma. Cadenas del cielo. Talentos: forma consumada, intuición del rey bestia. Habilidades: luz de relámpago azul, detección de aura. Equipo potenciado. Elementos: tasa de sincronización: 43,1%. Solo un 6,9% más para alcanzar el 50%. Rías era un demonio de clase alta. Akeno probablemente estaba en la clase media. Si pudiera derrotarlos a ambos, su fuerza sin duda se dispararía. Una vez que alcance el 50% de sincronización, podría obtener acceso a aún más poderes de Enkidu. Rías Senpai, Akeno y estoy lista. Akira respiró profundamente, despejando su mente y concentrándose completamente en la batalla que tenía por delante. Pero entonces, Rías entrecerró los ojos y habló en un tono burlón. Espera un segundo. ¿Por qué me llamas senpai, pero dices el nombre de Akeno tan casualmente? ¿Eh? ¿Hay algo malo en eso? Somos amigos ahora, ¿no? Por supuesto. Entonces simplemente llámame por mi nombre. Y está bien Rías y eso está mucho mejor. Akeno rió suavemente mientras observaba a Rías enfurruñarse como un niño pequeño. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio esa faceta de su amiga. Probablemente desde su habitual rivalidad con Sona Citri. ¿Quién habría pensado que esa parte de ella aún existía? Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkun. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 38. La sabiduría del pueblo. Transformación corporal. Capítulo 38. La era de Babilonia. La sabiduría del pueblo. Transformación corporal. Pero una vez que la risa se calmó, las expresiones en los rostros de Rías Gremor y Jimejima Akeno gradualmente se volvieron serias. Ya no era momento de bromas. Una batalla, por amistosa que fuera, nunca fue un juego. Trátala con ligereza, y tarde o temprano, alguien pagaría un precio muy alto por esa arrogancia. De repente, el cielo tembló. Una oleada crepitante de energía divina atravesó el aire como un látigo, mientras un relámpago se bifurcaba violentamente desde el cielo. Akeno fue la primera en actuar. Con un elegante pero letal movimiento de su mano, invocó un rayo brillante que descendió como una lanza de luz. Rayo. Lo siento, pero si solo tienes eso, no funcionará con alguien que también use trueno. Akira avanzó con calma. Como respondiendo al desafío de Akeno, levantó una mano e invocó su propio rayo, bañado en brillantes tonos dorados y azules. Luz de rayo azul. Su trueno rugió, chocando de frente con el de Akeno. Las dos fuerzas se encontraron en el aire, desatando una cascada de energía explosiva que se expandió, destrozando gran parte del campo de entrenamiento y convirtiendo partes del terreno en ruinas calcinadas. Bueno, entonces déjame ver por mí mismo lo fuerte que eres realmente, Shin Akira. Con esa declaración, Rías, quien había permanecido en silencio hasta ahora, se unió a la batalla. Un círculo mágico carmesí brillante, símbolo del clan Gremori, se materializó alrededor de su mano. Entonces, en un violento estallido de luz roja, su poder de destrucción surgió hacia afuera, desatado en forma de una ola arrasadora de aniquilación pura dirigida a Akira. Pero justo antes de que lo golpeara, algo brilló en el aire. Cadenas. Cadenas doradas y radiantes surgieron de la nada, enroscándose y desviando la ola destructiva. En ese mismo instante, Akira saltó y aterrizó con gracia sobre una de las cadenas flotantes, esquivando el ataque con precisión fluida. Al mismo tiempo, el rayo residual de Akeno fue destrozado por la abrumadora oleada del rayo azul de Akira. Ahora en el aire, su cuerpo estaba rodeado por un conjunto orbital de cadenas divinas que giraban a su alrededor como un sistema de defensa celestial. Al ver esto, Rías y Akeno intercambiaron miradas.
Sin decir palabra, desplegaron sus alas demoníacas y ascendieron para enfrentarlo. El propio Akira tenía la capacidad de volar. Ni siquiera se consideraba una habilidad en su estado. Se sentía tan natural como respirar. ¿No vas a usar tu equipo potenciado? Rías planteó la pregunta con calma, entrecerrando los ojos con interés. Después de todo, el Boosted Gear era uno de los legendarios Sacred Gears de los Longinus, un artefacto de clase divina. ¿Quién no querría experimentar su poder de primera mano? No hay necesidad. Esto es suficiente. ¿Estás seguro, no? Su tono era sereno, pero sus palabras punzaron su orgullo. Rías siempre había estado en la cima. Desde pequeña, se esforzó por alcanzar la perfección en todo. Así que alguien sugiriera que podía derrotarla sin siquiera usar su as bajo la manga, era casi insultante. ¿A qué no? Vamos a coordinarnos. Sí, Buyou. En un instante, el trueno volvió a rugir. Incontables rayos cayeron de las nubes, iluminando el cielo en arcos cegadores. Toda la zona quedó sumida en una furia electrizante. El espacio de movimiento de Akira se vio restringido cuando el bombardeo de Akeno se acercó desde arriba. En ese preciso momento entró Rías. Su poder de destrucción adquirió una nueva forma. Se concentró en proyectiles afilados como cuchillas que volaban a gran velocidad hacia el punto ciego de Akira. Impresionante coordinación, pero no es suficiente. Con un solo movimiento, Akira invocó aún más cadenas de su cuerpo. Estas se extendieron como serpientes doradas, danzando por el aire a una velocidad increíble. Cada rayo que se acercaba era absorbido o desviado por las cadenas celestiales. Como estas no estaban conectadas directamente a su cuerpo, la electricidad no podía atravesarlas y dañarlo. Entonces, el cuerpo de Akira se puso en movimiento. Se disparó hacia adelante como una flecha lanzada desde un arco divino, acortando la distancia con Rías en un abrir y cerrar de ojos. Ahí fue donde realmente destacó. En el combate aéreo. Incluso sin alas, la velocidad y los reflejos de Akira eran muy superiores a los de Rías. Era fuerte, pero las maniobras aéreas nunca habían sido su especialidad. En un instante, estaba justo frente a ella. Con un rápido agarre, agarró la muñeca de Rías y la golpeó hacia abajo, enviándola a estrellarse contra el suelo. Rías. Akeno gritó, desatando otra descarga de rayos. Pero una vez más, el rayo azul de Akira cobró vida, neutralizando su ataque sin esfuerzo. Sin importar la velocidad o la rapidez de sus ataques, el cuerpo de Akira se movía como guiado por puro instinto. Ya no era humano. Reaccionaba como un guerrero experimentado con décadas de experiencia en combate grabadas a fuego en su alma. Con su ataque a distancia destrozado, Akeno, cuya mayor fortaleza eran los ataques mágicos de larga distancia, de repente se volvió vulnerable. En el suelo, Rías intentó levantarse, pero unas cadenas se envolvieron alrededor de su cuerpo como serpientes divinas, atándola antes de que pudiera actuar. Mientras tanto, Akira desató otra ola de relámpagos, lanzando a Akeno hacia atrás y encerrándola también en las cadenas del cielo. Por supuesto, este era un combate amistoso, no una pelea a muerte. Ni Rías ni Akeno habían luchado con todas sus fuerzas. Aún así, el resultado fue doloroso. Rías, que siempre había estado en la cima, fue derribada con tanta facilidad, que le dejó un sabor amargo en la boca. Tú ganas. Con expresión contenida, Rías admitió su derrota. Por muy orgullosa que fuera, no era de las que negaban la realidad. Akeno, por otro lado, nunca se había tomado la pelea en serio. Su expresión apenas cambió de principio a fin. Timbre. Has ganado un 3% de sincronización con la plantilla heredada. Timbre. Has obtenido un 5% de sincronización con la plantilla heredada. Timbre. Felicidades. Nueva habilidad desbloqueada. Sabiduría del pueblo. La era de Babilonia, la sabiduría del pueblo. Un noble fantasma que se basa en el ingenio acumulado de la humanidad. Al moldear armas idealizadas de la tierra circundante, espadas, lanzas, cadenas, desata un bombardeo a gran escala que refleja la sabiduría y la artesanía de la humanidad a través de las épocas. Aunque a diferencia de la puerta de Babilonia, que alberga tesoros reales, esta habilidad manifiesta armas nacidas de las manos de la gente común. Es una contraparte de la autoridad divina o real. Un arsenal nacido en la tierra, moldeado no por el linaje, sino por la voluntad del pueblo. Timbre. Felicidades. Nuevo talento adquirido. Transformación corporal. Transformación corporal otorga la capacidad de reasignar estadísticas totales según las necesidades situacionales. Cuanto más alto sea el rango del usuario, más estadísticas podrá redistribuir libremente. Por ejemplo,
aumentar la fuerza durante el ataque, aumentar la defensa durante el daño recibido o cambiar el enfoque según el escenario de batalla. El poder de Akira rompió instantáneamente la barrera de la clase alta y ascendió al reino de la clase suprema. No solo eso. Había adquirido una nueva habilidad y un nuevo talento. Y eso lo dejó genuinamente emocionado. Era de Babilonia la sabiduría del pueblo. Este noble fantasma fue blandido por Enkidu durante su enfrentamiento con Gilgamesh. Una verdadera contraparte de la puerta de Babilonia, canalizó el ingenio terrenal de la humanidad, manifestando no tesoros reales, sino armas forjadas a partir de la lucha y la supervivencia humanas. Pero Body Transformation fue posiblemente aún más aterrador. Incluso si el valor total de las estadísticas permaneciera igual, Akira ahora podría reorganizar sus parámetros dependiendo de la situación. Podía utilizar toda su fuerza para atacar, maximizar la defensa cuando era atacado o cambiar sus estadísticas a velocidad cuando necesitaba agilidad. Se sentía como si se convirtiera en Ultraman Tiga. Con una forma fuerte, una forma rápida y una forma equilibrada. Podía cambiar según las necesidades de la situación. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Capítulo 39. Un momento para respirar. Capítulo 39. Un momento para respirar. Nombre. Shin Akira. Estado. Estudiante transferido en la Academia Kuo. Nivel 6 Diablo de clase suprema. Plantilla. Enkidu, 51,1% de sincronización. Noble Fantasma. Cadenas del cielo. Talentos. Forma consumada, instinto del rey bestia, transformación corporal. Habilidades. Rayo azul, detección de aura, la sabiduría del pueblo. Equipo. Equipo potenciado. Artículos. Ninguno. Con su sincronización ahora cruzando el umbral del 51,1%, el poder de Shin Akira aumentó a un nuevo reino. Clase definitiva. En ese momento, centraba toda su atención en estabilizar sus poderes recién despertados, adaptándose a la repentina oleada de fuerza y asimilando las nuevas habilidades y talentos que habían despertado. La sensación era abrumadora, una mezcla de euforia y magia que corría por sus venas como fuego líquido. Por otro lado, Rias Gremory y Jimejima Akeno solo podían permanecer en silencio atónitos, mirando al joven frente a ellas. ¿De verdad, se abrió paso? Rias apenas podía creerlo. El duelo había sido todo menos serio. Ni siquiera se acercaba a una confrontación a toda potencia. Sin embargo, con solo ese breve choque, Akira había atravesado el muro que incontables demonios habían intentado superar durante siglos. Al final, Rias solo pudo concluir una cosa. Akira probablemente había estado al borde de ese gran avance desde su pelea con Azazel. Y esta batalla, simplemente le había dado el empujón final que necesitaba. Pero incluso saberlo no alivió la incomodidad que se agitaba en su pecho. Como heredera del prestigioso clan Gremory, una de las familias nobles de mayor rango en el inframundo, Rias había recibido una educación de primera clase, entrenamiento de élite y había heredado el poder de la destrucción de su madre. Y aún así, ella seguía siendo una mujer de clase alta. Mientras tanto, Akira, un humano. Más joven que ella. Sin respaldo familiar, sin legado, y con apenas un mes de vida en este mundo, ya la había superado. Era imposible no sentir la punzada de la inferioridad. Una vez que Akira terminó de adaptarse a sus nuevos poderes, se giró y liberó las cadenas del cielo que aún retenían a Rias y Akeno. Gracias y por todo, dijo con seriedad. Felicidades por tu gran logro, respondió Rias, con un tono lo más neutral posible. Pero sus ojos permanecieron ensombrecidos e indescifrables. Akira inclinó ligeramente la cabeza. ¿Hice algo mal? Se preguntó, desconcertado. Solo la golpeé una vez. Seguro que no me guarda rencor por eso, ¿verdad? Akeno, siempre perspicaz, rió suavemente tras su mano. Como la mejor amiga de Rias, sabía exactamente qué estaba pasando. Rias no estaba enojada. Ella estaba irritada. Y un poco celosa. Pocos en el inframundo albergaban tanta ambición por volverse más fuertes como Rias Gremory. Pero como los demonios eran seres longevos, su crecimiento era inherentemente lento, medido en décadas. En contraste, los humanos, especialmente aquellos con Sacred Gears, y en especial aquellos que empuñaban un Longinus, podían evolucionar drásticamente en cuestión de meses o años. Gracias de nuevo por ayudarme, dijo Akira, haciendo una ligera reverencia a ambos. ¿Te estás burlando de mí?, preguntó Rias con voz monótona. No.
Hablo completamente en serio. Te lo agradezco de verdad. Entrecerró los ojos. Lo recordaré. Pagarás esa deuda, como es debido. Aunque sus palabras fueron duras, Akira pudo sentir el sutil reconocimiento en su tono. En ese momento, Akeno levantó dos dedos juguetonamente, formando una V hacia él con una sonrisa burlancia. Sí, sí, y ahora les debo el doble a ambos, respondió Akira con una sonrisa irónica. Con su objetivo de entrenamiento alcanzado y su poder alcanzando un nuevo máximo, Akira sintió una gratificante sensación de logro. Se había convertido oficialmente en el nivel 6, clase definitiva. Aún así, para alcanzar la siguiente etapa, la clase Mao, el camino sería largo. Calculó que necesitaría al menos un 70% de sincronización, quizás incluso más del 80%, para liberar por completo el potencial del poder de Enkidu. Por extraño que parezca, pensar en eso hizo que su sangre se agitara de anticipación. Aún quedaba ese evento acechando en el horizonte. El encuentro matrimonial arreglado con Riser Fenix, el tercer hijo del clan Fenix. Un demonio de clase alta que había usado todas las piezas del tablero en el juego de clasificación. La mayoría de sus nobles podrían haber sido considerados de bajo nivel, pero su fuerza no era despreciable. Honestamente, estoy empezando a esperar con ansias ese partido, pensó Akira con una sonrisa. Todavía faltaba algún tiempo para que llegara ese día. Oye, ahora que has avanzado, ¿tienes algo más en tu agenda para hoy? Preguntó Rías con voz seca. ¿Agenda? En realidad no. Entonces vamos a casa. Está bien. Aunque respondió a la ligera, Akira dejó escapar un pequeño suspiro por dentro. Su apartamento actual era un pequeño apartamento de uno dormitorio, y su contrato de arrendamiento estaba a punto de vencer. Ya había pasado un mes desde su llegada al mundo, y, sinceramente, ya era hora de mudarse a algo más adecuado. Con la magia de teletransportación de Rías, los tres regresaron a la residencia Gremori en Ciudad Kuo. En el momento en que llegaron, Rías se giró y llamó. Akeno tilde. Lo sé, Buchou, respondió Akeno con un elegante asentimiento, dirigiéndose ya a la cocina. En un abrir y cerrar de ojos, preparó té negro y colocó varios platos de aperitivos en la mesa. Akira observaba todo esto en silencio. Empezaba a sospechar que Rías podría tener una ligera adicción al té negro. Cada vez que nos visitaba, la atmósfera era exactamente la misma. Ah, cierto, Akeno, dijo Akira, mirándola. Quería pedirte un pequeño favor. ¿MMM? ¿Qué clase de favor? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Desde el principio, Akeno había sido quien lo ayudó a publicar sus novelas. Solo por eso, ya le debía bastante. Mi contrato de arrendamiento vence en unos días. Ahora que estoy mejor económicamente, quiero encontrar un lugar más grande para vivir. Pero aún no conozco bien Kuo City, así que, ¿crees que podrías ayudarme a buscar un apartamento? ¿Incluso estás delegando tus problemas de vivienda en otros ahora? Preguntó Akeno con una sonrisa algo exasperada. Bueno, ayuda a tener conexiones, respondió Akira con una sonrisa traviesa. Ella suspiró suavemente, negando con la cabeza. Bien. Te ayudaré. Muchas gracias. El rostro de Akira se iluminó al instante. Akeno solo pudo observarlo con resignación, con los labios curvados hacia arriba a su pesar. Rías, observándolos desde el otro extremo de la mesa, de repente descubrió que el té en su taza sabía un poco más amargo de lo habitual. Esta es mi casa, se recordó. Aún así, y mientras su mirada se dirigía a Akira, Rías asintió en silencio en su corazón. Talentoso. Fuerte. Guapo. Y sin afiliación a ninguna familia noble. En otras palabras, un socio ideal. Y después de escuchar algunas cosas de Akeno antes, tal vez finalmente era hora de considerar esa posibilidad más seriamente. Naturalmente, Shin Akira permaneció completamente inconsciente. Que ya había empezado a llamar la atención de una heredera de cabello carmesí. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, no olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.